Ok, hermanos, en esta mañana les damos nuevamente la bienvenida para el mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28, por favor. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Primera de Reyes, capítulo 3, 16 al 28. Y voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Y dice así: En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar a luz, y yo, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias que tú nos permites estar aquí en tu templo. Estamos escuchando todo lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestras afueras, Señor. Te pedimos que seas tú obrando y dándonos sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, comprender este mensaje, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de esta mañana se llama Caminando Sabiamente. Hace un momento habíamos leído cuál es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no es el temor que lamentablemente mucha gente dice: tengo temor y tengo miedo a Jehová. No, es un temor más que todo, para mí personalmente, es un temor a fallarle, en equivocarme y hacerle quedar mal al Señor. No es un temor de miedo a que el Señor me va a castigar, el Señor me va a hacer, o sea, no es ese tipo de miedo, el temor como se lo lee ahí. Por eso es que en esta mañana el tema, vuelvo a repetir, es caminando sabiamente. El texto lo vamos a tener en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, en donde dice que vamos a estarlo leyendo, y dice Proverbios capítulo 3, versículo 6, y dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. De estos dos versículos nos da una idea muy clara para tomar decisiones, para poder ser guiados de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a tomar 4 temas. He dividido los 2 versículos en 4 temas. Primero, confiar en el Señor de todo corazón. La primera parte es Proverbios 3:5, literal A. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Tenemos que tener la confianza plena
de depender completamente de Dios. No podemos dudar, no podemos decir, hey, ¿sabes qué? Ahora sí, mañana no, tal vez, a lo mejor. Nosotros muchas veces confiamos en nuestras habilidades, en nuestra experiencia. Nosotros muchas veces decimos, yo lo sé hacer, no hay problema, ya lo he hecho por muchos años. Pero muchas veces el Señor nos cambia. ¿O se recuerdan ustedes cómo el Señor sanaba de diferente manera siempre? Nunca hacía el mismo milagro igual, nunca lo hizo. Cuando curaba a los ojos, a los ciegos, fueron diferentes las formas. Cuando sanaba, Él lo hacía de diferente manera. Nunca fue igual el mismo milagro, aunque suena lo mismo, pero siempre era diferente. En Jeremías 17:7 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Básicamente aquí Jeremías nos muestra que existe una bendición cuando confiamos en Dios completamente. Llegaron invitados, bienvenidos. Gracias. Entonces, continuando con Proverbios capítulo 3, versículo 5, el literal A. Tenemos otro ejemplo que nos da Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién fue esta persona? Fue Abraham. Fue Abraham cuando él hizo en Génesis 15:6. Cuando ya se cumplió todo y Abraham creyó, dijo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham confió completamente en la promesa del Señor. Él no lo dudó, a pesar que de las circunstancias que eran imposibles. ¿Se recuerdan ustedes? Sacrificar a su único hijo, al hijo de la promesa. Por eso dice que su fe fue contada por justicia. Pero también Dios le cumplió su promesa. La promesa que decía que iba a ser padre de multitudes, que no iba a poder ser contada. En Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21 nos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Nuevamente nos dice, la fe de Abraham es un ejemplo que debemos confiar en Dios y que las promesas de Dios son reales. No debemos dudar de la capacidad de Dios para cumplir, que Él nos cumple todas y cada una de las promesas. Por eso, la primera parte del versículo, fíate de Jehová de todo tu corazón. Tenemos también el Salmo 37:5, que nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué va a hacer Él? En cada aspecto de nuestras vidas Él está trabajando. En cada aspecto de nuestras vidas Él nos está enseñando a que aprendamos a confiar en Él y no en nuestras propias fuerzas. Tenemos Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Cuando tenemos confianza en Dios, ¿no les ha pasado que tenemos paz? ¿Quién no ha tenido paz en medio de la tormenta cuando confiamos en Dios? Sabemos que Dios, hemos vivido ya ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Un desierto? Ya hemos pasado un desierto y ahora estamos viviendo otro desierto, muchas veces similar. Pero Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos quita toda ansiedad que tengamos. Y más que todo, nos enseña que confiemos en Él. La segunda parte es no apoyarse en nuestra propia prudencia. Versículo 3, capítulo 3, versículo 5, literal B. Limitaciones del entendimiento humano. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas por nuestra fuerza? ¿Cuántas veces queremos hacer porque nosotros somos? Recuerden que la forma humana es limitada, la de Dios es ilimitada. Él sabe, Él conoce, Él nos conoce desde antes que naciéramos y sabe cuál es nuestro plan, cuál es nuestro proceso y cuándo vamos a terminar. A menudo nos equivocamos cuando no seguimos la guía del Señor. ¿O no nos ha pasado? Nos equivocamos y a veces bien feo y las consecuencias son malas. Debemos reconocer nuestras limitaciones. Somos seres humanos y estamos limitados, pero siempre debemos buscar la sabiduría de Dios.
En Proverbios 28, versículo 26 nos dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Confiar en nuestro propio entendimiento nos lleva a una necedad completa, pero caminar en sabiduría nos lleva y nos libra de muchos errores y de muchos fracasos en nuestras vidas. Con el tiempo, cuando nosotros empezamos a ser cristianos y empezamos a tener sabiduría o entendimiento en la palabra del Señor, nos vamos dando cuenta de todos los errores que hemos cometido en nuestro pasado. Personalmente a mí me ha pasado decir: hey, esto lo hubiera hecho de diferente manera, pero en ese tiempo lo hacía de aquella manera. Y si entendemos la palabra necedad, como dice aquí, confiar en nuestro propio entendimiento nos lleva a la necedad. La palabra necedad o ser necio se define: es aquel que no tiene sabiduría ni temor de Jehová. ¿Cuál era el principio de la sabiduría? En Proverbios 1:7, ¿qué nos dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí nos dice que un necio no tiene sabiduría y menos temor de Dios, que actúa con insensatez, ignorancia y terquedad. El necio se apoya en su propio razonamiento, rechaza la corrección y el conocimiento de Dios. No quiere conocer de Dios, no quiere saber de Dios. Él piensa que lo puede hacer todo, que no necesita a nadie, que él solo lo puede. Aparte de eso, acuérdense que Dios nos dio dones y talentos. Como dice, cuando somos cristianos nos da al menos un don para empezar. Y de ahí nos puede ir dando, porque el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere, como dice su palabra. Pero muchas veces, cuando no somos cristianos, Él nos da talentos. De esos talentos a veces los ocupamos para el mal. ¿Se han dado cuenta que a veces hemos escuchado noticias en donde dicen: hey, esta persona hizo esto, pero uno se pone a pensar: hey, y si eso lo ocupara para el bien, ¿cómo sería, no? A veces en tecnología, ¿qué hacen los hackers? Roban y hacen daño y dicen: hey, si lo ocuparan para tecnología, para el bien, ¿cómo sería todo? Y resulta que cuando uno es necio, usa sus talentos en obras malas. El necio comete errores, tonterías que pueden llevarlo a su propia destrucción. Tenemos un ejemplo bíblico. ¿Quién recuerda a Saúl? En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11 al 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11 al 13, nos dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí, descenderán contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Se acuerdan cómo fue quitado de él el reino? Saúl tomó decisiones basadas en su propio entendimiento, un miedo que le entró en ese momento de que iba a perderlo todo. Pero como le decía Samuel, lo dio a entender: el día tiene 24 horas. Él le dijo: tal día, tal hora voy a llegar, o el día tiene 24 horas. Adicional a eso, Samuel desobedeció a Dios y esto llevó a su caída. La confianza en uno mismo en lugar de Dios nos puede llevar a la desobediencia y a consecuencias negativas. Cuando no hacemos o no obedecemos a Dios, las consecuencias van a ser terribles, en ciertos casos. El día viernes tocábamos un tema con los muchachos, me parece, o el miércoles en el estudio bíblico, en donde por errores de jóvenes podemos terminar mal. Por locuras de jóvenes podemos terminar mal. A veces terminan presos, 5 años, 10 años, 15 años. Algunos jóvenes han terminado toda su vida en la cárcel por una locura, por una insensatez. En Isaías 55, versículo 8 y 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. ¿Quién puede entender a Jehová? Nadie. Job le preguntó, ¿y qué le respondió el Señor?
Tú estuviste ahí cuando yo hice, tú estuviste cuando formé, tú estuviste cuando hice esto otro. Nadie puede entender los pensamientos del Señor. Debemos reconocer que los caminos y los pensamientos de Dios son siempre superiores a nosotros. Proverbios, capítulo 3, versículo 6, literal A. Debemos involucrar a Dios en cada decisión. Nos dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Lo reconocemos a Dios en todo lo que hacemos? Muchas veces no. Acuérdense que la honra y la gloria siempre tiene que ser para el Señor. Y muchas veces no lo hacemos, no lo reconocemos. Reconocer a Dios implica buscar su dirección, buscar su voluntad en cada área de nuestras vidas. Si no buscamos su voluntad, ¿qué nos dice el Padre nuestro que a veces oramos y nos olvidamos? ¿Quién se recuerda? Que se haga su voluntad, más no la nuestra. Y si le damos esa potestad, tenemos que estar preparados para saber que la voluntad de Él muchas veces es más grande de lo que nosotros queremos hacer. Pero cuando Él nos dice qué tenemos que hacer, decimos no. Queremos una confirmación y a veces confirmación a la confirmación. Y muchas veces no escuchamos su voluntad. En Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras decisiones en nuestra vida debe ser hecha en nombre del Señor, o debe hacerse para el Señor. Hay un versículo que me gusta, que todo lo que hagamos, hagámoslo, o todo el trabajo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, no como para el hombre. Si nosotros hacemos todo eso para el Señor, es para agradar al Señor, porque no debemos agradar al hombre, sino al Señor. Siempre debemos buscar su guía y su dirección. Tenemos un ejemplo bíblico de esta forma de buscar e involucrar a Dios en cada decisión. En Daniel capítulo 6, versículo 10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué nos dice aquí? Que aquí Daniel, a él no le importó el edicto que estaba. Él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Él siguió orando las 3 veces al día. Él sabía las consecuencias que iba a pasar. Pero como digo, a mí me gusta una frase de Charles Stanley que dice, obedece al Señor y deja las consecuencias en las manos de Él. Cuando obedecemos al Señor, las consecuencias para mí van a ser buenas. Pero si yo desobedezco la palabra del Señor o no hago lo que el Señor me está diciendo, las consecuencias van a ser diferentes. Daniel lo reconoció en sus caminos. Incluso enfrentaba la amenaza de ser arrojado al foso de los leones. Pero la dedicación y confianza de Daniel en Dios permitieron que él salga libre de todo esto. Muchas veces dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor. Y eso es uno de los peores problemas que tenemos. Cuando dejamos esa guía que es fundamental, el orar, el leer su palabra. Acuérdense que Él nos habla por su palabra. En oración Él nos habla y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros primero vamos y hacemos las cosas y luego le pedimos dirección. Siento que tiene que ser al revés. Primero le pedimos dirección y luego hacemos las cosas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice, orad sin cesar. Un versículo corto pero tan grande. Orad sin cesar, en todo tiempo. No hay que dejar de hacerlo constantemente. Esa es una forma que debemos reconocer y reconocemos que Dios está en nuestros caminos. También tenemos el Salmo 37, capítulo 23 y 24, que nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y el versículo que me gusta, y es un versículo que desde que me convertí a Cristo y acepté, Mateo 6:33, que deberíamos hacerlo lema nuestro. Mas buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? Todo, absolutamente todo. Pero primero nos dice que busquemos de Dios, buscar de Dios. Esa es la clave para todo.
No hay otra forma de hacerlo. Él va a proveer para nuestras necesidades. Él va a hacer todo lo que sea posible para estar con nosotros. Adicional, que Él nos va a guiar. Número 4. Dios enderezará nuestras veredas. La promesa de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 6, literal B. La promesa de Dios. Y Él enderezará tus veredas. Dios promete guiarnos y enderezar nuestros caminos si confiamos en Él. Si no confiamos en Él, ¿cómo puede hacerlo? Si una persona que no haya aceptado a Cristo, que no conozca de Cristo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede entender esto? Si lo reconocemos en nuestros caminos, Él nos va a guiar. Salmo 23:3 nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios nos va a guiar por el buen camino, por sendas de justicia. No nos va a guiar por un mal camino. Nos va a enderezar el camino por amor a su nombre, como nos dice. Un ejemplo que tenemos y conocemos muy claro, la vida de José. Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Se acuerdan la historia de José, cómo sus hermanos lo tiraron al pozo, luego fue hecho, luego fue arrestado y bueno, fue todo mal para bien, como se dice, porque todo le iba mal, pero al final terminó bien. Dice así el versículo 20 del capítulo 50 de Génesis: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A pesar de todo, Dios guió a José. ¿Pero qué hizo José? Él fue fiel en todo. Él fue y se dejó guiar en todo. Él usó su vida para un propósito mayor. Todos pensaron que él iba a terminar mal, pero no fue así. Fue mal para bien. En Salmos 37:5 nos da otro ejemplo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tenemos Romanos 8:28, que también es muy conocido, ¿verdad? Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces pensamos en el mundo que todo el Señor nos está dando a todos, seamos inconversos o seamos aceptados a Cristo, pero no entendemos que las cosas obran para bien única y exclusivamente para los que aman a Dios. Para los que no aman a Dios, no van a hacer de la misma manera. Que sale el sol para todos, sí, para el que siembra, para el que no siembra, para todos va a salir el sol por igual. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Por eso hay muchas cosas que a veces nos parecen malas, pero al final terminan siendo bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Todos conocemos nuestro propósito, todos sabemos nuestro propósito. Si no lo sabemos, tenemos que entenderlo en algún momento, porque Dios nos creó para un propósito, con un propósito en nuestras vidas. Debemos confiar que Dios usa todas las circunstancias para nuestro bien. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios promete enseñarnos. No nos va a dejar solos, no nos va a... Cuando el Señor fue crucificado y muerto, ¿qué recibimos cuando aceptamos a Cristo? El Espíritu Santo. Y Él viene a ser nuestra guía completa. Entonces Él dice, Dios nos promete enseñarnos. Dios promete guiarnos en el camino correcto. Él va a fijar su mirada sobre nosotros. Él no nos va a dejar solos. Nosotros somos los que muchas veces lo abandonamos. Nosotros somos los que muchas veces nos alejamos de Él. Dejamos de confiar en Él porque nos pasó alguna actividad, alguna situación que no está fuera de nuestro control. Y eso es lo malo. No podemos dejar de confiar en el Señor. Para finalizar, caminar sabiamente en nuestra vida cristiana requiere confiar plenamente en Dios. Si no confiamos plenamente en Dios, estamos fallando. Estamos cometiendo un error muy grande, porque estamos dudando. Y la palabra del Señor dice que el que duda también es pecado. No se puede dudar y no se puede confiar en el Señor al mismo tiempo. O sea, tenemos que confiar plenamente. A veces decimos, sí Señor, necesito esto, pero yo sé que a lo mejor no lo vas a hacer. ¿Por qué dudamos? Nos apoyamos muchas veces en nuestra propia prudencia y no reconocemos a Dios en todo lo que hacemos.
Los principios de Dios nos llevan a una vida de dependencia y obediencia de Dios. ¿Cuáles son los principios que Dios nos ha dado? Todo lo que nos explica la Biblia. La Biblia es amplia para eso. Nos explica todo lo que debemos hacer. Cuando recién acepté a Cristo, me decían que la Biblia está como la forma de cómo criar a nuestros hijos, cómo llevar un buen hogar, cómo ser buenos hijos para con nuestros padres, cómo tener un buen negocio, cómo ser... Yo les decía, ¿cómo puede tener ese libro tantas cosas? Pero es la verdad, la Biblia lo tiene todo. Si lo entendemos y lo comprendemos, la Biblia tiene absolutamente todas las respuestas para nuestra vida. Lo que resulta es una dirección clara y una vida abundante en su voluntad. La confianza en Dios es fundamental para nuestra vida espiritual. La historia de Abraham nos enseña que la fe en las promesas de Dios trae justicia y cumplimiento. Pero también debemos recordar que el entendimiento humano es limitado y se equivoca. Nos equivocamos seguido. Saúl fue un ejemplo de cómo la confianza en uno mismo da lugar a que Dios nos quite las bendiciones. La desobediencia y las consecuencias van a ser negativas en estos casos. Debemos reconocer que los pensamientos y caminos de Dios son superiores a los nuestros. No podemos tener el mismo conocimiento y nunca vamos a tener el conocimiento de Dios. Tenemos que buscar sabiduría en lugar de confiar en nuestras propias prudencias. ¿La sabiduría de dónde viene? Correcto. Hay mucha gente que piensa que la sabiduría está aquí. La sabiduría la da Dios. Aquí tenemos el conocimiento. La sabiduría la da Dios. Reconocer a Dios en nuestros caminos implica buscar su dirección en cada decisión. Vuelvo a repetir. Busquemos su guía primero antes de hacer cualquier actividad que tengamos que hacer. En resumen, caminar sabiamente requiere la confianza completa y absoluta con Dios. ¿Sí saben qué es la palabra absoluta? Completa, o sea, no duda, no nada, no hay falla en eso. Tiene que ser una completa y absoluta confianza en Dios. La humildad para no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Muchas veces somos muy soberbios y no nos gusta depender de nadie, no nos gusta hacer las cosas que alguien nos dice. Y cuando el Señor nos dice de cierta manera que debemos hacer las cosas, no las queremos hacer, aunque sea Dios. La fe y su promesa de guiar y enderezar nuestros caminos es agradable para el Señor, pero siempre y cuando seamos obedientes. Debemos aplicar estos principios para poder vivir una vida que honre a Dios y refleje su sabiduría. Nosotros debemos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Si no honramos a Dios, ¿qué sentido tiene nuestra vida cristiana? Debemos honrar a Dios en todo lo que hagamos. Muchas veces pensamos que el Señor nada más debemos honrar en lo que leemos ahí en los mandamientos, y muchas veces deshonramos a Dios en otras cosas. Debemos honrar en todo, absolutamente todo lo que hagamos. ¿Se recuerdan la lectura bíblica que tuvimos? En Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, en esta mañana y tarde, te damos gracias porque tú nos permitiste estar aquí. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros caminos, que tú seas quien nos dé esta guía, esta paz, esta sabiduría que necesitamos, Señor. Porque muchas veces, como dijo Salomón, cuando pidió sabiduría en vez de todo, Señor, tú se la diste. También te pedimos sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor, y para que podamos guiar en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, Señor, en todo lo que hagamos.
pero esa sabiduría que viene de ti. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que todo lo que hagamos en este día y podamos pasar esta tormenta que se avecina, que podamos pasar en paz, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.